Hola, bienvenidos a la comunidad de Tecnoaula. Hoy emprendemos un nuevo gran proyecto, análisis de obras de Slavoj Žižek. En esta oportunidad vamos a iniciar con una de las obras más importantes para comprender su pensamiento, el sublime objeto de la ideología. Para comenzar su desarrollo, conozcamos la estructura del libro. En principio contiene una introducción, luego una primera parte que lleva por título el síntoma. Seguidamente, una segunda parte denominada la falta en el otro. Y por último, una tercera parte llamada el sujeto. Cada una de las partes tratan una categoría de análisis indispensable en el abordaje de Zizek para desarrollar la relación entre el objeto A lacaniano y la ideología marxista que protagoniza en esta obra un giro epistemológico que la resignifica. Comencemos por la introducción. En la introducción, Slavoj Žižek despliega una densa reflexión filosófica y política que nos invita a una reconfiguración radical de los marcos teóricos dominantes en la segunda mitad del siglo XX. Žižek parte de una observación aparentemente menor, la ausencia de Luis Althusser en los análisis de Jürgen Habermas sobre el postestructuralismo, para desplegar una tesis de gran envergadura. El debate público Habermas-Foucault oculta un conflicto teórico más fundamental, el de Althusser versus Lacan. Este desplazamiento no es casual para el filósofo esloveno, sino que esto representa el síntoma de una amnesia teórica respecto de un núcleo traumático que cuestiona las ilusiones del sujeto moderno y las promesas de reconciliación social postuladas por la corriente postmoderna. Seguidamente, Zizek contrasta cuatro posiciones ético-teóricas. La primera, la de Habermas, quien propone una ética de la comunicación ideal basada en una intersubjetividad transparente y un sujeto racional heredero de la tradición kantiana y hegeliana. El segundo, la de Foucault, cuya ética se estetiza en la invención de un arte de vivir donde el sujeto se constituye autónomamente frente a las fuerzas del poder. Tercero, la de Althusser, cuya teoría introduce una fisura estructural en la noción de sujeto. Para este autor, el sujeto no es originario ni autónomo, sino el efecto de una interpelación ideológica que opera mediante un reconocimiento falso o un falso reconocimiento. Aquí el sujeto no se descubre, sino que es interpelado por la ideología como si siempre hubiera estado ahí. Y por último, la de Lacan, cuya ética psicoanalítica se funda en el imperativo de no ceder ante el deseo. Es importante considerar que el deseo en la teoría lacaniana se diferencia del significado que le damos habitualmente, es decir, en el reconocimiento de que lo real, aquello que escapa a la simbolización, siempre deja un resto o plus objeto A que causa el deseo y que no puede ni debe ser integrado plenamente en el orden simbólico. Estos conceptos son difíciles de abordar y los desarrollaremos en profundidad a su debido tiempo. Sigamos avanzando. Desde esta perspectiva lacaniana, Zizek reinterpreta la noción marxista clásica de antagonismo, lo que comúnmente entienden los marxistas como lucha de clases. A diferencia del marxismo tradicional, que considera el antagonismo de clase como resoluble mediante una revolución final, una síntesis que restablece la armonía social, Zizek afirma que el antagonismo es constitutivo y no puede ser superado. No se trata de un obstáculo histórico a abolir, sino de una condición ontológica de lo humano. En relación a esto último, la pulsión de muerte freudiana
es leída por Zizek de manera hegeliana y lejos de ser un residuo biologicista, este concepto se convierte en la figura hegeliana denominada negatividad radical, la cual estructura al sujeto y a la cultura y que toda ideología intenta inútilmente suturar. Por supuesto, esta lectura conduce a una reevaluación de Hegel, a quien Zizek considera el primer post-marxista. La dialéctica hegeliana, lejos de ser una máquina totalizadora que resuelve contradicciones en un saber absoluto, omnívoro, es, por el contrario, para Zizek, el reconocimiento de la contradicción como núcleo ineliminable de toda identidad. Por tanto, el saber absoluto hegeliano deja de ser una posesión total del objeto para entenderse como la asunción de que el concepto es no todo, a saber, abismado por una falta irreductible. De todo esto se deriva una nueva teoría de la ideología. Ya no se trata de una ilusión que ocultaría una realidad verdadera, sino de una estructura que organiza el lazo social precisamente mediante el manejo de un trauma que no puede simbolizarse del todo. Los conceptos lacanianos como el punto de acolchado, el objeto sublime o el plus de goce permiten comprender cómo la ideología opera no solo en el nivel del contenido, sino en la forma misma del deseo y del goce social. En síntesis, la introducción de Zizek es un manifiesto teórico que desmonta tanto las ilusiones del humanismo crítico de Habermas como las del vitalismo posmoderno de Foucault, reivindicando en cambio una ética del antagonismo, una política de lo imposible y una racionalidad que no huye del trauma, sino que lo asume como condición de lo real. Lejos del escepticismo posmoderno, Zizek propone una ilustración radicalizada que no renuncia a la razón, pero sabe que ésta se constituye en la proximidad de su límite. Eso es todo por hoy. En el próximo video comenzaremos con la primera parte de la obra denominada El Síntoma. Muchas gracias y hasta la próxima.